bueno, para empezar con lo que era la semana, yo veía estos beneficios que hablamos la semana pasada. En esta semana se presentan unos obstáculos y van directamente alineados cada obstáculo a cada uno de los beneficios, ¿no? Y no hice mucho apunte como para poder también trabajar en conjunto. Y estos beneficios que hablamos la semana pasada, todos los queremos disfrutar, todos queremos movernos con el beneficio. Es como decimos, son nuestros derechos, no habla de obligaciones. Pero para cada uno de lo que nosotros fuimos hablando la semana pasada, se presenta un obstáculo en particular. Por cada cosa que nosotros logramos en el Señor, el enemigo se levanta. Entonces, el primero que era conocerlo a Dios y creerle. Y cuando yo conocí Jucum, la frase de Jucum en todo el mundo es conocer a Dios y hacerlo conocido. Ese es como el lema jucumero general. Y es tan importante esto de conocer y de creerle, porque mucha gente en el mundo normalmente dice, yo conozco a Dios o yo le creo a Dios. La mayoría de la gente dice, yo creo en Dios. Y la pregunta es, ¿vos le crees a Dios? ¿Lo conoces? Es como, no sé, cuando hablamos de alguien conocido, por ejemplo, como Maradona. ¿Vos sabés quién es Maradona? Sí, en el mundo todo el mundo lo conoce. ¿Vos le crees a Maradona? Y no sé, la verdad, para creerle hay que conocerlo un poco más. Entonces, bueno, esto de que es el primer beneficio, tiene obviamente el obstáculo de la incredulidad. Y vamos a ir viendo 5 obstáculos en este ratito, ¿no? Uno para cada uno de los beneficios que hablamos antes. Y el libro los describe como piedras, como rocas en el camino. Y había que aprender un versículo. Y este versículo que está en Isaías, lo voy a leer yo, que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto lo que Dios tiene para nosotros. Eso así lo describe la autora. Pero a mí me gusta más como lo dice Pablo, porque Isaías lo escribe 700 años antes de que nazca Jesús. Y Pablo se afirma en lo que dijo Isaías 750 años después, para redondear, ¿no? Y si vamos a lo que es Primera de Corintios 2, y podemos leer desde el versículo 6, que Pablo está hablando de la revelación del Espíritu, y dice algo así como, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo, porque mueren, porque perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando de una gloria humana. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y ahí viene, antes bien, como está escrito, dice Pablo, y acá cita Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, y esta es la joyita. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros ahora, que Isaías no tenía el Espíritu Santo, hablamos de Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios, ahí es donde viene la sabiduría, y ahí viene el hecho de conocerlo. Pasamos, es como, bueno, esto es la introducción. Si vamos al día 1, que hablamos del obstáculo de la incredulidad, porque hablamos esto de que este va directamente con el primer beneficio, que era conocerlo a Dios y creerlo. Y de este beneficio, bueno, vamos a ir viendo de cada uno, ¿no? Yo lo vivo el beneficio, lo conozco a Dios, le creo, lo glorifico, bueno, con cada uno. Hallo satisfacción en Dios, experimento la paz de Dios, disfruto de la presencia de Dios. Entonces, si esos son los beneficios y yo no lo estoy viviendo, quiere decir que hay un obstáculo en mi vida, y eso es lo que vamos a tratar de remover un poquito rápido hoy, ¿no? Dice,
esto de la incredulidad dijimos que es el obstáculo de conocerle a Dios y creerlo. El tesoro que habla para el día 1, habla de Isaías 57:14, y si alguien lo tiene por ahí, ahora lo vamos a ver un poquito. Dice, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y ahí la autora explica que cuando venía un rey de visita o algo de estos, el pueblo tenía que allanar el camino para que pase el rey. Construían caminos, no usaban asfalto, si bien tenían asfalto, que en Génesis dice que ya tenían asfalto y brea, pero no lo usaban para eso. Ellos alisaban el camino, barrían y limpiaban, ¿no es cierto? Y era un trabajo humano para que pase el rey. Acá Isaías está diciendo que el rey ordenó, ¿sí? Dice, acá estoy en la página 52, por la mitad, dice, el rey ordenó que los obstáculos fueran quitados para que su pueblo pudiera viajar. Él deseaba que ningún obstáculo se interpusiera en el viaje de su pueblo hasta su presencia. Para alcanzar la libertad debemos quitar algunos obstáculos muy grandes y debemos hacer lo que dice Isaías 57:14. ¿Alguien lo quiere leer? 13, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene a mano? Yo lo tengo acá, Viviana. Acá, Dale, Juan. dale. Sería 57:14. No, 13, 14 y 15. Empezá con el 13. Al 13, bueno, dice así. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra para heredar, y poseerá mi santo monte, y dirá, allanad, allanad, arred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque Amén. no Sí. Ahí está, hasta ahí, hasta el 15. La autora se centra en el 14 de que quitemos los obstáculos del camino para llegar a su presencia, porque es loco que acá en el primero, y es lo que se va a hablar en la semana, está hablando de los ídolos. Cuando le clames a tus ídolos que te libren, dice, ¿no? Pero esos ídolos se los va a llevar el viento. Y después dice que como que limpien el camino, confía, va a tener la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Está hablando ya de ir a las alturas. Y después dice, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Acá nos está hablando ya de cosas que vamos a ir viendo en este momento de estos 5 días. Habla de humildad, habla de quebranto, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esto de trabajar acá para quitar cada obstáculo que se ha metido, si nosotros no podemos conocer a Dios, si no somos capaces de creerle, hay que trabajar en esto de la incredulidad. Y lo loco de esto, como decía yo, ¿no? Pasamos a la página 53. A mí no me gusta la palabra creyente, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la Biblia usa la palabra creyente y habla de los incrédulos. Y me puse a buscar, y creyente lo dice 8 veces en toda la Biblia, hablando de la versión Reina Valera. Incrédulo lo dice 7 veces. Entonces digo, ¿cómo toma el Señor o cómo toma la Biblia, la palabra, lo que es un creyente y lo que es un incrédulo? Y al incrédulo realmente lo pone a la altura de un necio. Y sabemos que cuando la Biblia habla del necio, no habla de algo lindo, que es más o menos un insulto, ¿no? Entonces, decíamos, estamos en la página 53 y quería buscar. Quería leerles nada más, tengo varios versículos anotados, pero el que está en Juan 20, espere que lo tengo por acá, Juan 20, 27 y 29 dice, acá 27, es cuando está con Tomás, que Tomás el incrédulo, ¿no?
Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, dice Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, esto de cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando nos acercamos a la palabra, ¿con qué espíritu vamos? ¿Por una forma de creer todo lo que dice o de cuestionarlo? Hace un tiempo atrás, con Fritz habíamos hecho un grupo que se llamaba Dios escribió un libro. Y decíamos, ¿qué pasaría si yo empiezo a creer todo lo que dice la palabra? ¿Sí? Y tener creencia y fe como el mismo concepto. Tengo fe, creo que va a pasar, y cuando a veces me preguntan esto del tema de la fe, ¿vos tenés fe que mañana va a salir el sol? ¿Vos creés que mañana se va a hacer un nuevo día? Entonces, y la mayoría de la gente te dice sí. ¿Y por qué crees eso? Y porque desde que nací, se hace la noche, se hace el día, sale el sol, o está nublado, pero es de día. Y yo digo, bueno, esa es la misma fe que la que tenemos que tener para creer todo lo que dice el Señor. Esa es la misma fe que tenemos que movernos cuando el Señor nos hace una promesa. Esa es la misma fe o la forma de creer cuando nosotros leemos lo que dice la palabra. Y voy a ver acá que se me mezclaron los papelitos. Increíble. Creer no es fe intelectual. Dice por mitad de página 53. Hoy no hablamos de creer en Dios, estamos hablando de creerle a Dios, creer lo que Él dice y creer en Él, y creer que Él es quien dice que es. Podemos creer en Cristo para ser salvos en cuestión de segundos, y aún así pasar el resto de nuestros días creyendo un poquito más que eso. Y después acá pone los dos versículos, uno del Antiguo y del Nuevo Testamento, en Génesis 15 y después en Romanos 4, donde dicen, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Y en Romanos dice, creyó Abraham a Dios. Abraham no tenía la ley, porque la ley se escribió mucho tiempo después, ¿no es cierto? Pero él creía lo que el Señor le decía. Y yo me imaginaba cuando le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, y no le pidió garantías. Él le creyó y salió. Está bien, se llevó parte de la parentela, tendría que haberlo dejado a Lot y familia, pero dijo, bueno, me lo llevo. Ahí no fue muy obediente. Entonces, digo, imagínate que todo lo que parece una lucha, ¿no? Todo lo que es algo inalcanzable hoy en día, y algo de lo que vos estás orando y pidiendo, de repente se transforma en algo palpable, posible, y lo podés vivir. Y acá es donde Jesús directamente va a hablar con alguien que es incrédulo, y esto lo tenemos en Marcos 9, del 21 al 24, que es el papá, ¿no es cierto?, que tiene el hijo que está sufriendo. Porque él le dijo ahí, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y quiero ir un poquito a eso, porque Marcos 9, un momentito, porque la autora hace un poquito de hincapié en esto, ¿no?, cuando dice ayuda a mi incredulidad. Y es cortito, Marcos 9, Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo el papá, y desde niño. Muchas veces le echan el fuego, en el agua, el espíritu inmundo cuando está dentro tuyo no te quiere hacer pasar un buen rato, te avergüenza, te quiere matar, te hace doler. Pero si puedes hacer algo, le dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Imagínate vos que para este papá, que no conocía a Jesús, era mucho más grande el problema de Jesús mismo. Y no sé si vos te acercás a Jesús y le decís también, Jesús, si podés hacer algo, hacelo. Sabemos que en la palabra hay cosas que tenemos que hacer nosotros, pero sabemos que Él es el que hace lo imposible. Y Jesús al Padre le retruca instantáneamente y le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Por eso te decía esto de imagínate por lo que vos estás luchando y pidiendo, que de repente se transforma en algo tangible. Jesús te dice que para el que cree todo es posible. Entonces, ese imposible que tenemos en tu vida hoy, si podés creer y dar el obstáculo de la incredulidad, quizás sea posible. El papá le contesta, creo,
ayuda a mi incredulidad. ¿Creo o no creo? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más. Entonces el espíritu clamando, bueno, antes de salir el espíritu quiso hacerle pasar un mal rato al muchacho. Y nos vamos a página 54. Y acá esto de lo que le contesta al papá. Porque muchas veces nosotros actuamos con una fe intelectual. Y el Señor nos pide que actuemos con una fe basada en el Espíritu y en su palabra. Que dejemos que el Espíritu sea el que nos guíe en los actos. Y esta respuesta del papá, creo, ayuda a mi incredulidad, podemos dividirla en dos cosas. Creo, la fe intelectual, es la respuesta correcta, es la respuesta con la mente. Es la respuesta que vamos, que es la que todos quieren oír. A ver, yo te contesto lo que vos querés oír. Porque Jesús le dijo, si puedes creer, creo. Pero después la acción correcta, ese clamor interior, esa cosa que cuando nos abrimos y exponemos lo que somos, le dice, ayuda a mi incredulidad. Él estaba admitiendo que era incrédulo, él estaba admitiendo que necesitaba más del Señor para poder seguir creyendo. Una página 54. ¿Cómo vamos creciendo un poquito en lo que es la fe? Y es un poco como lo que pasó a Tomás y como lo que nos pasa a todos. Necesito ver para creer. Y el incrédulo, el que recién comienza, el cristiano nuevito, por ahí no tan nuevito, necesito ver un milagro para creer. Y después ese milagro o ese testimonio me ayuda a aumentar, empiezo a madurar en la fe, empiezo a ejercitar la fe. Y la fe empieza a tomar un tono más maduro cuando yo proclamo para poder ver, cuando tengo fe, ¿sí? Y sé que lo voy a ver. Entonces yo sé que es más difícil, pero eso habla de una fe madura, eso es ir madurando. Y es un poquito lo que el Señor nos está diciendo. A ver, si todo lo que yo escribo es lo vemos ahí en números, a mitad de arriba, en la página 54, que yo también digo esas otras joyitas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo mismo para impartir justicia. Y como dice, no soy hijo de hombre, no me arrepiento de las cosas que hago. Si yo lo dije y te dio una palabra, es cuestión de esperar en su tiempo. Hay cosas a veces que le pedimos al Señor que el Señor te dice, mira, no, eso lo tenés que hacer vos. A veces le pedimos que Él nos corra las piedras del camino, y Él te dice, no, yo te dije que si tuviera fe, el monte lo corres vos y se va a echar al mar. Entonces por ahí le seguimos pidiendo que, no sé, que saque de la cabeza, que saque cosas de nuestra cabeza, y el Señor te dice, no, el que tiene que renovar la mente sos vos. Entonces, a ver, cuando nosotros oramos, sabemos qué cosas nos corresponde a nosotros y qué parte le corresponde al Señor. El Señor siempre le corresponde lo que es lo imposible, lo que nosotros podemos hacer, Él te dice, no, mira, eso te toca hacer la voz. Bueno, un poquito. La autora, a mitad de costado, pone los pasos que avanzamos hacia Dios son los pasos que damos en fe. Caminar en fe no significa ser inconsciente. Caminar en fe tenemos una palabra y una guía del Espíritu. La palabra dice que su palabra es como luz en nuestro camino. Me dice que la conexión es instable. ¿Se me escucha lo que digo? ¿Se escucha? A ver, voy a poner así. Ahí veo. Sigue un poquito más abajo. Como no quiero ir leyendo como está escrito acá, sino como ir avanzando un poquito, ¿no? Dice, lea Marcos 9:22, después de responder a la pregunta de Cristo, ¿cómo reveló el Padre su falta de confianza? Y si puedes hacer algo, le dijo, ¿no es cierto? Y Jesús le responde si puedes creer. Entonces acá anoté lo que les decía recién. En desesperación a veces perdemos de vista quién es Dios. Y nosotros preguntamos, ¿podés hacer algo? Imagínate a Jesús mirando el fuego y dice, sí que puedo hacer algo, pero vos tenés que creer, mínimo créeme. Es como, me siento mal, bueno, mínimo anda al médico. Y como el versículo que usamos tanto para evangelizar, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea.
no dice, bueno, que conozca, no, que crea, no se pierda y tenga vida eterna. Toda la palabra habla de creer. Nos vamos a pasar a la página. Acá hay dos cositas que dice la autora. ¿Qué es lo negativo y cuál es la parte positiva? Dice que lo negativo es que la incredulidad nos paraliza. Segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no por vista. Si por fe andamos, dice andamos es que nos estamos moviendo. Si nos estamos moviendo, no estamos paralizados. La incredulidad y el temor nos paralizan muchas veces, ¿sí? Y abajo dice, casi al final, arriba el numerito 54, dice, esta es la parte positiva. Si estamos dispuestos a admitir nuestra falta de confianza en Él, Cristo está más que dispuesto a ayudarnos a superar nuestra incredulidad. Porque la palabra dice que nosotros solo nada podemos hacer, que cada cosa que se parezca un imposible, consultemos con Él. Y Él nos va a dar una guía, Él va a hacer lo imposible, pero también nos va a decir, no, mira, esto te toca hacerlo a vos. Esta dependencia 24/7 del Señor nos va a llevar a crecer en el camino, a quitar estos obstáculos, a llegar a esta libertad que está hablando el libro, porque la clave del libro que por ahí resulta pesado, que hay que estudiar, que hay que moverse, la clave de esto es ser libres, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es lo que dice, bueno, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él estaba hablando a los Gálatas porque en ese tiempo ellos estaban queriendo volver a instaurar la ley. Y le dice, ¿para qué vas a volver a ser esclavo? O sea, no vuelvas al yugo de la esclavitud. El Señor ya te hizo libre. Y los Gálatas, o sea, a veces uno preguntamos cuáles son los Gálatas, no los que vivían en Galacia. Y como digo, los Gálatas todavía están, uy, se me está conectando la compu. A ver. Ay, a ver, toqué un cable. Ahí está. Digo, los Gálatas los tenemos hoy en día con nosotros, ¿sí? Que son los que estaban en Galacia, hoy en día son los gallegos, los que están en Galicia, al norte de España, al sur de Francia, los galos, y en Estados Unidos los que son de Gales. Ahí tenemos el descendiente de los Gálatas. Bueno, vamos para la página 55. Ese cuestionario que está ahí arriba, bueno, es muy personal, ¿sí? Eso es como que cada uno lo va a contestar para trabajar individualmente. Pregunta para hacernos cada uno. Esto de, ¿con qué mente abro mi Biblia? Que es lo que decía yo. Y hago esta pregunta porque es lo que me pregunto yo. ¿Yo abro la Biblia para saber o para creer? Yo lucho todo el tiempo con el tema de la sabiduría y esto, porque a mí me gusta tener información, a mí me gusta saber las cosas. Y eso obviamente me pone en un lugar donde yo trabajo todo el tiempo con la soberbia. Entonces, muchas veces mi oración es, Señor, así me tenga que volver nula y tenga que volver a aprender las letras y aprender desde cero, vos trabajá conmigo, trabajá con este tema, porque como cuando en la oración no sabemos ya cómo interceder. Señor, préstame los ojos y el corazón de tu Hijo, porque con mi carne yo no voy a ningún lado. Si siempre ponemos la carne por delante, vamos a terminar subidos en altivez y en soberbia. Así que la pregunta que yo les hago como para que cada uno evalúe, cuando abro la Biblia, ¿es para saber, para creer, para conocerle a Él, para empezar a buscar en alguna equivocación? Busquemos alguna equivocación en la Biblia, se equivocó acá, esto no es coherente. O sea, ¿cuál es mi intención? ¿Con qué corazón hablo la Biblia? Acá abajo la autora, lo que yo remarqué es que pone, en lugar de descubrir huecos e incoherencias, la belleza de la palabra de Dios y la perfecta combinación del Antiguo y el Nuevo Testamento me han hecho caer de rodillas maravilladas. El estudio de la Escritura ha aumentado mi fe, cada vez me maravilla más su palabra. Y si ese es el fin, ponemos a leer la palabra para que aumente la fe, para empezar a descubrir esos hilos que hablábamos la otra vez, que tiro de acá, la perfecta armonía que tiene la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Bueno, ¿qué tan grande es mi fe? Dice la palabra que a cada uno se nos ha dado una medida de fe.
No es la misma medida de fe para cada uno. Después en Corintios 12, 13, por ahí habla del don de fe. Yo quiero tener el don de fe. A mí me gustaría moverme en fe. ¿Sí? A mí me gustaría no estar todo el tiempo preguntándole al Señor, dame una garantía para esto. ¿Estás seguro, Señor? A mí me gustaría que Él aumente mi fe. ¿Qué tan grande es mi fe? Porque la palabra dice que si fuera como el grano de mostaza, y no está hablando del tamaño del grano de mostaza, sino de que hay que plantarlo para que crezca. Bueno, si tuviéramos ese tipo de fe, que es chiquitita pero que va creciendo, le podríamos decir al monte que se corre, le podríamos hablar a todas estas piedras, córranse, y ellas se correrían. Bueno, es cuestión de creer. Abajo dice, que esto a mí me voló la cabeza estos días. Abajo en la página 55 dice, algunas veces Dios sana las enfermedades físicas y algunas veces elige una mayor gloria a través de la enfermedad. Él siempre puede sanar una enfermedad física, pero no siempre elige dar sanidad en esta tierra. Creo que las Escrituras dejan absolutamente en claro, sin embargo, que Dios siempre desea que un cautivo espiritual sea libre. El Señor elige a veces sanar y a veces elige que esa enfermedad sea para la gloria suya o una prueba para el que está enfermo. Y a veces no lo sana y se lo lleva a esta tierra. Es como digo yo, el Señor sacó a Lázaro de la tumba, pero no tenemos a Lázaro acá dando vuelta con nosotros. En algún momento se murió y se lo llevó al cielo. Pero siempre, el Señor va a buscar que busquemos la salvación. Él va a tratar de hacernos salvos. Él va a tratar de que seamos libres de la esclavitud. Vamos a la página 56. Ya estamos terminando el día 1. Y dice, es clave conocer a Dios. ¿Cree usted a Dios? ¿Cuál es su grado de fe en este momento según el siguiente diagrama? Esto es para contestarlo individualmente. ¿Hay una certeza o no hay una certeza? Y habla después del que sea, el que crea, que tenga cuidado de no juzgar al hermano que sea más débil en la fe. Esto de no juzgar. Nosotros muchas veces nos tomamos este papel de juez y de señalar. Y nosotros sabemos que cuando hay alguien... Cuando se señala a alguien, ¿qué espíritu? ¿Quién es el que señala? ¿Quién es el que nos avergüenza? Entonces, abracemos al que recién comienza, abracemos y enseñémosle el tema del camino. Para eso somos familia, como digo yo, para eso trabajamos para el reino. Y si uno cree más que otro y tiene más fe que el otro, ayudemos con los testimonios. Recordemos siempre que decimos que queremos ser testigos, pero no nos olvidemos que la palabra mártir significa testigo. Entonces yo quiero ser testigo, bien, pero quiero ser mártir, ahí cambia el significado, ¿no? Entonces, dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestra vida, y sabiendo que si lo hizo con alguien, lo va a poder hacer conmigo también, porque mi hermano es igual a mí. Y si alguien logró algo espectacular, yo también lo puedo hacer. Entonces, tratemos como de creer en eso, que el Señor nos quiere unidos, que el Señor nos quiere trabajando para Él, para el reino, con Cristo a la cabeza, consultándole a Él, buscándolo a Él, que Él siempre tiene las mejores soluciones para nosotros, ya tiene el programa hecho. Me encanta un versículo que anoté acá al azar, que está en Mateo 26:53, y Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no mandaría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús sabía que tenía 12 legiones de ángeles a su disposición y eligió no llamarlas. ¿Vos sabés que también tenés 12 legiones de ángeles a tu disposición? Porque también sos hijo de Dios. El tema es que Él las envía de acuerdo a su voluntad. Entonces, esto de creer, ¿vos crees eso o no crees? ¿Viste alguna vez un ángel? ¿Hasta dónde llega tu incredulidad? El Señor dice que tenemos los ángeles a disposición. Se los dejo picando esto. Y al terminar la lección de hoy, esto está buenísimo porque la autora engancha al final con el día 2, ¿no? Al terminar la lección de hoy, dice, vistazo a Isaías 43:10, anterior, Isaías 43:10 está por acá, bueno, eso después lo miran, pero
Dios desea que lo conozcamos y que le amemos. La clave más efectiva para creer a Dios está delante de nuestros propios ojos. Cuantos más nos conocemos, más le creemos. El apóstol Pablo lo expresó así. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para lograr cosas aquel día. Pregunta, ¿de qué depósito está hablando? ¿Dónde estamos haciendo los depósitos nosotros? Segunda Timoteo 1:12. Con alivio está buscando personas que quieran ver con él con una fe permanente. Amado, elija creer, dice, yo quiero creer. Quienes confían en él no serán avergonzados. Y ahí pasa al día 2, y lo loco que de la vergüenza, el orgullo y la soberbia. El orgullo, la soberbia, es una forma de ocultar también la vergüenza. El que confía en el Señor no va a ser avergonzado. Y dijimos recién que el que señala, el que nos hace pasar vergüenza, es el otro, el de los tornillos. Y acá pasamos a lo que es el día 2. Y el tesoro de hoy, vamos a leer un poquito. Bueno, está hablando de la soberbia. Isaías, que lo que leímos hace un ratito, dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué bárbaro que esto va alineado con Isaías 61, ¿no? Donde habla de ser humilde, los quebrantados, los que están en cautiverio. Y el obstáculo este de la soberbia es lo que nos impide glorificar a Dios. Porque si somos soberbios, nos glorificamos a nosotros y nos llevamos nosotros los laureles. Entonces, ¿por qué habla de soberbia y no habla de orgullo? Esto también lo busqué en la Biblia. En la Biblia habla de soberbia y altivez, no habla de orgullo. Y como digo yo, es el atributo que tenía Satanás, el que lo hizo caer. El obstáculo este va directamente al hecho de glorificar al Señor. El orgullo es no tomar en cuenta a Dios ni a mi prójimo, sino es una cosa muy ombliguista. Y ya por ahora tenemos una piedra en el camino, ¿no? Vamos a la segunda. Proverbios 23, 7. ¿Dónde está Proverbios 23? Está en la otra página. Arriba de la página 57 dice, Proverbios 23, 7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Está describiendo a una persona. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Es lo que se va a salir de la persona. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo estoy hablando y hablo de yo y de mí y de lo que hago y de lo que hice y de lo que puedo, estoy subiendo en orgullo o de los logros. Entonces es realmente un trabajo cotidiano darle la gloria al Señor, que todo lo que somos es por Él. Que tenemos que morir a la altivez, al orgullo, tenemos que quitar esa palabra, como digo, del vocabulario, ¿no? Y después bueno, esto que dice acá de Isaías es un ejercicio. Coloque una X en la mitad de la página 57, dice, coloque una X en la escala que ve a continuación. ¿Cuán visible usted que Dios está en su vida en este momento? Dios no se ve o es claramente visible. En esa línea cada uno vaya individualmente, ¿no? Viéndolo. ¿Cómo sería? Y según Isaías 42, la pregunta que dice abajo, ¿cómo respondería Dios a esta actitud? De tú primero, yo segundo. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Está hablando Dios que no va a dar gloria a nadie más que a él mismo. Y yo ahí contesté, que es difícil, ¿sí? Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él brille. Es necesario que él crezca en mí. Es necesario que el Espíritu Santo tome todas las áreas de mi vida para que pueda brillar él y que yo mengue. Y para poder hacer su obra, para poder ser realmente un siervo. Porque, a ver, cuando el Señor se puso la toalla en la cintura y le lavó los pies a los discípulos, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos gusta lavarle los pies a los hermanos? Se hace porque es un mandato. Ok, no nos olvidemos que le lavó los pies a Judas también.
No nos olvidemos que Judas estaba sentado en la mesa. Entonces, ¿es todo por ahí muy metafórico o realmente es algo que yo sería capaz de hacer sin cuestionarlo? Y con alegría en el corazón y realmente con disposición. Entonces, Jesús era una persona que confrontaba al fariseo, confrontaba la religión y nos confronta hoy en día a nosotros. Tan viva es la palabra, ¿sí? Como digo yo, 3.500 años tienen los mandamientos, si vamos al caso, y hoy en día son muy actuales. Hoy hablaba con las hermanas de la Casa de Luz que decía esto de que cuando salimos a hablar, a los cristianos nos tildan de ignorantes, dale, te lavaron la cabeza. Y por ahí te lo está diciendo alguien que tiene una cintita roja en la muñeca. Ok, vos sos inteligente y crees que la cintita roja te está cuidando. Entonces, pero en lo general, eh, ¿cómo hacemos entender que la palabra esta de tantos tiempos es tan viva, nos lee a nosotros y nos confronta hoy en día? El hecho de ser cristiano, caminar con Cristo no es fácil, es estar confrontado todo el tiempo, porque te habla de obediencia, te habla de renuncia, te habla de morir al vos, te habla de amar al enemigo, te habla de lavarle los pies a gente que por ahí dice, este no sé, porque siempre ponemos el merecimiento por delante, y me estoy yendo de tema, perdón. Pero ahí es donde entra la soberbia, ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿en dónde estoy parado con el Señor? Vuelvo a la página 57. Me encanta esto como termina acá abajo, que dice que Alexander Pope lo llamó el infaltable vicio de los necios, a la soberbia destructora. La soberbia destruye, dice, ministerios, matrimonios, amistades, trabajo, carácter. La soberbia, cuando vos estás solo con vos mismo, destruye tu carácter. Dios será más claramente visible por medio de aquellos que desean la fama para Él más que cualquier otra cosa. Suena simple, como decíamos recién, pero no lo es. ¿Y cómo es esto de poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo hacemos? Entonces yo ahí me fui un poquito a la palabra. Y si lo quieren después buscarle, anoten Isaías 14, 13 y 14, que es cuando cae Satanás, ¿sí? Isaías 14, 13 y 14. Y habla de cómo sería la definición de soberbia, que es upere fanos, uper arriba y fanos brillar. El que quiere brillar más arriba, y ahí en Isaías está diciendo que quería brillar como las estrellas más arriba que el Señor. Y la arrogancia que habla la Biblia dice que se llama hiperocos. Hiper, sabemos que algo hiper es algo que está... Y ocos habla de hinchazón. Si tenemos una hinchazón agrandada, es que hay una infección, ¿o no? Entonces, cuando hablamos de soberbia y hablamos de arrogancia, hablamos de algo que está inflamado y que está infectado. Vamos a la página 58. Yo no quiero... Uy, señor. Estamos ahí, estamos recién con el 2. A ver un poquito más rápido. Abandonar la soberbia que nos impide glorificar a Dios. Romanos 11:36 dice por todas las cosas y eso es la gloria. Y vamos a ir a la página 58 acá abajo donde habla de los empujones. ¿Sí? El Señor nos quiere como animar en los empujoncitos que nos está dando. El primer empujón que nos da es que veamos la soberbia como un enemigo maligno. Y ahí pone un montón de versículos donde la soberbia es un enemigo. El segundo empujón que nos da es considerar la humildad como una amiga. ¿Cuándo somos humildes? ¿Cómo somos humildes? Página 59 ya estoy, ¿sí? Somos humildes cuando realmente reconocemos lo que nosotros no podemos hacer y estamos dispuestos a aprender, tener un corazón enseñable. ¿Sí? Y esto de humillarnos delante del Señor, de reconocer que solas no podemos, que solamente con Él y que nos indique, que necesitamos que nos anime. Y habla de un tercer y último empujón que es el humillarnos, lo que que decíamos recién. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando
el tiempo. Tenemos que vivir con una actitud de humildad, una actitud de buscar. Yo no como ahora cada uno. A mí me cuesta orar de rodillas, debe ser por la edad o por lo que fuera, pero en el momento en que puedo, y hay momentos en que uno realmente necesita arrodillarse delante del Señor, en la intimidad del cuarto, en el ratito que uno tiene con Él, ¿no es cierto? Esto de decirle, Señor, sin vos nada puedo hacer, ayúdame. Y muchas veces lloramos delante del Señor y dice que el Espíritu traduce nuestras lágrimas. Y vamos de la página 59, y es muy lindo cómo termina, que dice que la última frase de Daniel nos da una de las mejores motivaciones para la humildad en la vida personal. Y ahí dice, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y realmente yo prefiero humillarme yo a que me humille el Señor, porque seguramente va a ser con mano dura. Y siempre digo, queremos ser discípulos, así que recordemos que la palabra discípulo viene de disciplina. Así que somos discípulos del Señor porque somos disciplinados por Él, y en obediencia aceptamos esa disciplina. Obstáculo del día 3. Y esta semana venía así de trabajo, ¿no? Porque ahora venimos hablando de idolatría. Y la idolatría apunta directamente a que nos... Sí. Antes que pases al 3, ¿puedo acotar algo? No sé si se escucha bien. Sí, no te escucho bien. ¿Todos escuchan bien a Rebeca? Dale. Primera de Pedro 5:6. No se escucha, Rebeca. ¿Se escucha o no? ¿No se escucha? Se escucha entrecortado. ¿No se A ver. Ahora sí. Me miran hoy. Sí, se escucha. Solamente una pequeña acotación de Primera de Pedro 5:6, porque hay veces que no entendemos también que la humillación va en el trato con las personas. Muchas veces Dios usa el trato con las personas para que el orgullo no se reduzca. En el 5, Primera de Pedro 5:5 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahí viene el 6 que dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte todo tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y bueno, después habla del dominio propio. Lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Muchas veces Dios usa las relaciones para humillarnos, y el quedarnos callados, el reconocer la autoridad, el unirnos a algo que no estoy tan de acuerdo, nos hace trabajar en el tema de la humildad. Nada más, eso era lo que quería acotar. Amén. Gracias. Pasa que de todos los versículos que pone la autora, lo lindo es leer el que está adelante y el que viene después, como para entender un poquito el entorno de lo que está hablando, como hicimos con el de Isaías que leyó Germán hace un ratito. Bueno, humildad, admitir nuestra debilidad y conocer en qué soy bueno y dejarme guiar por el Señor y tener un corazón enseñable. Vamos al día 3, el obstáculo de la idolatría. El tesoro de hoy. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Isaías 44:10. Hoy estuve leyendo Isaías 44, 45 y habla todo el tiempo de los que hacen las imágenes con madera y con la misma madera hacen fuego. Y realmente uno dice, ¿cómo el Señor habla tanto de la idolatría? Y cuando nosotros empezamos a pedirle a algo o a alguien, perdemos la satisfacción que tenemos en el Señor, ¿no? Vemos cómo esta semana se entrecruza específicamente con el beneficio de la semana anterior. Y como decía en un principio, yo siempre quiero gozar de los beneficios, ¿no? No quiero pagar por los beneficios.
no quiero trabajar por los beneficios. Pero esta semana nosotros tenemos que entender que para lograr los 5 beneficios que hablábamos, de conocer a Dios, glorificarlo, hallar satisfacción, todo lo que venimos haciendo, tenemos que trabajar. Estar en el camino del Señor implica todo el tiempo un trabajo. Implica un trabajo gozoso, implica contentamiento. El hallar satisfacción en Dios podría resumirse en esto de contentamiento. En la página 60 dice Isaías 55:2, Dios plantea una preocupación a sus propios hijos, gente que lo conoce, pero que no viene a Él para recibir todo lo que Él desea darle. Y muchas veces escuchamos que tenemos un cheque en blanco firmado por el Señor, pero que no vamos al banco a cobrarlo. Vos sabés todos esos beneficios, gente que lo conoce, pero que, así como de oídas, si se queda conforme con la salvación, yo me voy al cielo y con eso estoy conforme. Y yo creo que el Señor quiere que lo conozcamos, quiere algo más, ¿no? Pues no vamos a leer lo de Isaías porque si no se nos va a ir mucho más, se va a hacer mucho más largo. Pero Isaías 55:6 dice, buscadlo al Señor mientras pueda ser hallado. Eso te da una pauta de que va a haber un momento en que no lo vamos a poder hallar. Esto de buscarlo continuamente. El Señor quiere que tengamos una dependencia de Él. Cuando el Señor encuentra a alguien que le cree, no tiene otra cosa más que bendecirlo, porque es lo que Él está buscando. Entonces dice, acá este me eligió. Él no hace acepción de personas, pero algunos decimos que preferimos a Él primero. Sumate a eso, preferirlo primero al Señor, y Él enseguida se va a empezar a cobrar, porque Dios es un Dios de orden. Vuelvo para el lado de hallar satisfacción, para poder dar de baja todos estos ídolos. En mitad de la página 60, habla de Isaías 55:3, bueno, que es la invitación de que vengan a mí, y comprar sin dinero y todo eso, ¿no? Pero dice, creo que Dios crea y activa una molesta insatisfacción en toda persona por una excelente razón. Y ahí pone segunda de Pedro 3:9. Esta molesta insatisfacción, ¿cuántas veces nos sentimos insatisfechos? Y es lógico que estamos insatisfechos, es molesto. Cuando nos sentimos con esta molesta insatisfacción es donde tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que tenemos que renunciar, qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que hacer. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Al pueblo de Israel le prometió que iba a ir a la tierra prometida. ¿Sí? Y Él fue paciente durante 40 años en algo que podían haber sido 11 semanas. El Señor no retarda la promesa. Nosotros tenemos que acercarnos a Él, buscar de Él, buscar su guía. Tratar de buscar esta satisfacción y con el contentamiento, porque como somos humanos, el tema carnal, siempre vamos a tener algo con lo que vamos a querer un poquito más, que es lo que nos tira la carne, y eso, bueno, hablamos de lo que algunos le dicen pecado original, o la carnalidad después de la caída en el Génesis, y eso ya nos vamos a ir un poco de tema. Vamos al 61, y yo acá anoté, página 61 por arriba, dice, Dios nos creó de tal manera que solo Él es el adecuado para satisfacer nuestras más profundas necesidades. Todos hemos sucumbido ante la idolatría en un momento u otro de nuestras vidas. Antes de dejar caer la cabeza avergonzada, recordemos que el Espíritu Santo no nos convence de pecado para condenarnos. Lo primero que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado, pero no te condena, te está marcando una forma de cambiar. Nos convence de pecado para que tomemos conciencia, pidamos perdón parecía un coso eso de los bebés. Esto del convencernos de pecado para que tomemos conciencia, pidamos perdón y seamos libres, es lo que en griego le dicen metanoia. No es que tengamos vergüenza, es que accionemos y nos demos vuelta para volver al camino.
La vergüenza nos paraliza. El Espíritu Santo nunca te va a paralizar, nunca te va a señalar, el Espíritu Santo nunca te va a avergonzar. Te va a convencer de pecado para que confieses y para que cambies el rumbo. ¿Sí? 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesaria, si te acercas al Señor con arrepentimiento. Acá la escritora está hablando que la elección de quitar los obstáculos, el primero de incredulidad y soberbia, es un ejercicio de la voluntad, pero la idolatría nos lleva mucho más que un ejercicio, no es solamente la voluntad. Y acá al costadito dice, cualquier cosa que pongamos en un lugar que pertenezca a Dios es un ídolo. Hay que reconocerlo, hay que admitir que lo pusimos como ídolo, admitir la incapacidad que tiene para satisfacernos. Cuando nosotros ponemos alguna cosa en el lugar de Dios, lo primero que tenemos que entender es que tiene la incapacidad de satisfacernos, que el único que puede satisfacer nuestra vida, nuestros requerimientos, todo lo que necesitamos es el Señor. Vamos a la página 62 porque si no se nos está haciendo... Yo pensé que iba a ir rápido. Página 62, y yo anoté, por medio del Espíritu Santo, Dios nos permite ver la maldad que hay en nosotros y a nuestro alrededor. Ahí podemos pegarnos el golpe de, como digo yo, el cristazo, y no sentirnos indignos. Si el Señor nos permitiera ver todos los pecados y toda la maldad de golpe, yo creo que no sobreviviría. El Señor empieza de a poquito. Cuando recibimos al Señor nos arrepentimos de nuestros pecados, de los que nos acordamos en ese momento, y a medida que avanzamos con Él vamos reconociendo otros, que Él va trayendo a memoria. Es como, es el papá amoroso que te va llevando de a poco. Primero te dice, déjame trabajar con vos, en lo que se ve. Después vamos a ir más adentro. En página 62. El Espíritu Santo es quien nos revela de a poco. Vamos a ir un poquito más abajo. ¿Ustedes alguna vez escucharon a alguien que les diga, pero yo no le pedí a Jesús que muera por mí? ¿Escucharon alguna vez eso? Que me dicen, bueno, pero Jesús murió, Él te ama, ¿eh? Yo no le pedí que muera por mí. ¿Y cómo uno abarca, cómo uno afronta una respuesta por el estilo? Es fuerte, porque lo primero que te da gana es pegarle con la Biblia en la cabeza. No entendiste nada, pero el Señor no nos pide que hagamos eso. Entonces, a veces pensemos, o sea, que esto es una pregunta que digo acá. Entonces, no le pedí a Dios que Dios hizo por mí. ¿Cómo mostramos el amor de esa persona? Bueno, quedó ahí. En mitad de la 62 para abajo después de las preguntas. La misericordia de Dios es indescriptible, ¿verdad? Aun cuando su pueblo se volvió tan decididamente a los ídolos, Él borró sus ofensas como una nube, sus pecados como la niebla de la mañana. Al vernos obligados a enfrentar algunos de los que hemos adorado en nuestra búsqueda de satisfacción, nunca debemos dudar de la misericordia de Dios. Él solo pide, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y qué bárbaro, porque esta es la imagen casi mágica, ¿no? Las ofensas nuestras las pone como una nube y los pecados los disuelve como la niebla de la mañana. De golpe desaparecieron. Y Él te dice, volvete a mí porque yo me redimí. Es más grande mi problema de lo que puede hacer Dios, es más grande mi vergüenza, mi pecado de lo que puede hacer el Señor. No, el Señor no se asombra de nada. El Señor no va a decir, uy, mira lo que hizo el Señor, mientras vos vayas con un corazón arrepentido como fue David que se había acostado con Betsabé, y no le echemos la culpa a Betsabé porque ella no le podía decir que no al rey. Pero él fue con un corazón arrepentido. Y el Señor dijo que el corazón de David estaba alineado al de él. Entonces, si le perdonó a David, ¿por qué no puede perdonarnos nosotros de lo que nosotros creemos que es un pecado muy grande? Paso para la página 60. ¿Qué pasa cuando la idolatría que tenemos es una idea? Algo a lo que nos aferramos.
Vivi, no sé si soy yo o qué, pero se te corta, se recorta el audio. La tía es, no sé. Da la cámara, pon el micro. Sí, se corta. Terminar la carrera con su foto. Carla, no te Vivi, escuché. se ¿Sé lo que corta. estoy diciendo? No, se te ha quedado colgado la imagen, Viviana. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora Sí, más Más. bien? el video está tildado. Se, Se fue, a ver. Cuando nos aferramos a la idea de algo que debería ser así y pongo mi confianza en algo que no es Dios, el Señor nos va a hacer tocar fondo, nos va a hacer realmente pegarnos un golpe, de alguna u otra manera. Y yo digo, es necesario tocar cuando nosotros conocemos que solamente Él y Él es el digno de gloria, y conocemos que Él está dispuesto a abrazarnos, a acompañarnos, porque a veces lo negamos. Pero yo no quiero tocar fondo, porque en el fondo, en el fondo me voy a pegar un golpe. En el fondo no, después va a ser más difícil de salir. Y acá en el medio, ante el final del día 3, habla de un acto poético, donde dice, amado, hasta el final del día 3, todo está en la estación, ¿no? De soltar, de levantar la mano, cada uno de las cosas tiene que soltar. Lo quería hacer ahora, pero estamos pasados de la hora, así que esto los invito a el 3, final del día 3, hagamos este acto. Día 4, el tesoro del día de hoy. Uy, este día es larguísimo para tragar. Falta experimentar la paz de Dios. La falta de oración nos va a quitar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la palabra es de Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abrir mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Casa de oración, no está diciendo casa de reunión o casa de alabanza, si bien todo eso incluye, está hablando específicamente de oración. Entonces, falta de oración nos impide experimentar la paz de Dios. Y acá yo voy a poner algo que siempre digo, ¿no? Cuando hablamos de Malaquías y hablamos del diezmo y hablamos de la ofrenda, enseguida pensamos en el bolsillo y en dinero. Pero cuando el Señor habla de ofrenda, habla de todo lo que somos. Y si habla de dinero, habla de primicia, habla de servicio. Y el mundo dice que el tiempo es oro, o time is money, y digo yo, el 10% de tu día, el 10%, el diezmo de tu día, 2 horas 24. ¿2 horas? Tu diezmo de oración, son 2 horas 24 por día. Yo estoy en rojo en esa cuenta, no en rojo, estoy en 10. Porque no está en tiempo con oración. No te voy a decir que me cuesta horror, me cuesta la oración, pero cuando estoy en oración lo disfruto y trato de buscar el tiempito. Pero 2 horas 20 por día no, a veces después de porque me distraigo, porque me suena el teléfono, que vamos a hacer. Así que eso quería como aclararlo. Y como digo yo,
¿Qué tal si Jesús a la muerte? Página 63 dice, Recuerda, no solo deseamos que la libertad en Cristo se convierta en una realidad actual en su vida, deseamos que sea una realidad permanente. Vamos a la página 64. La clave para la paz es la autoridad. La paz es el fruto de una vida justa y obediente. ¿Cómo vuelve para la palabra obediencia? Una palabra que a mí me confronta mucho, ¿no? El tema de la desobediencia y la rebelión contra la autoridad de Dios complica la vida de la. Y sigue por abajo. Mientras yo creía la mentira, me comporté en consecuencia. La autoridad es la clave para la paz. ¿De qué autoridad está hablando? ¿Quién tiene la autoridad en mi vida? ¿A quién le di yo la autoridad en mi vida? ¿Realmente pongo a Dios por delante de todas las cosas, más que mi esposo, que mi familia, que mi trabajo? ¿Realmente pongo esas cosas, lo pongo a Dios en primer lugar? ¿O lo digo para que la gente quiera o que escuchen y se me está desconectando? Qué bárbaro. A ver, ¿qué de ahí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien o porque estoy mal con mala conexión? Ahora sí se escucha, Viviana, pero se entrecortaba primero. Sí, Ajá, se entrecorta mucho. Sí, porque dice que está inestable la conexión, pero yo, ¿quieren? Por ahí saco la cámara. ¿Está bien así? No, pero ahora sí se te escucha bien, pero a ver, intentá así, sin la cámara. A ver, saco la cámara un poquito. A ver si vamos bien ahí. Sí, Dale, por ahí se te escucha mejor. Sí, porque yo sé que viene por ahí la cosa. Bueno, es que yo quería hacerlo del celular, se complica. Página 64 estábamos, ¿no? Y este ejercicio que nos pone en el medio de la página, estaría bueno, no que habla de Filipenses 4, 6 y 7, que lo cambiemos. ¿Cuál es la receta infalible para la ansiedad? Y todos conocemos que dice que por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y dice que lo hagamos al revés. Entonces fíjense cómo lo armé yo y qué ridículo que suena. Dice, por nada conservéis la calma, sino calla tu petición delante de Dios. No ores, no ruegues, no des gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no va a estar en tu corazón ni en tus pensamientos. Qué loco que suena cuando uno lo lee así, porque uno dice, no, yo no quiero eso, yo quiero la paz del Señor. Yo quiero poder estar con Él, esa paz que sobrepasa todo, ese contentamiento, ese gozo en medio de la prueba. Y al final abajo dice, evitar la oración es una receta segura para la ansiedad. Muchas veces, dice, hacemos cualquier cosa menos orar. Hay gente que dice, y solo nos queda orar. Y yo diría, solo te queda orar, yo diría que por ahí tenés que haber empezado. La página 65, cuando hablamos de oración a veces hablamos de algo que nos cuesta, hablamos de que sí, que es tedioso por ahí porque no sabemos orar. ¿Cuántos tipos de oración conocemos? Una pregunta que tiro. ¿Cuántos tipos de oración conocemos? Toda oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Como decimos, le oro a Dios en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Ok, eso es lo que conocemos. Sabemos que hay un tiempo quieto, nuestro tiempo de intimidad con el Señor, el tiempo para empezar el día, para escuchar su guía, para alabarlo. Después tenemos un tipo de oración que es la intercesión, cuando nos ponemos en la brecha por otros, como dice Ezequiel 22:40, 22:30, por ahí. Cuando realmente nos ponemos y oramos por los enfermos, por los que necesitan guía, por los que no lo conocen, por los cautivos, tiempo, oración de intercesión. Tenemos la oración de urgencia. La oración de urgencia, que es en este momento que está pasando algo, yo tomo autoridad celestial, porque estoy sentada a la derecha del Padre también, como dice Efesios 2:6, y desde ahí
clamo con una oración de autoridad, desde el cielo hacia la tierra. ¿Sí? Y la oración de autoridad, la oración de urgencia. Sin el Espíritu Santo, mi oración se transforma en una queja. Sin el Espíritu Santo, mi oración se transforma en una lista de supermercado. ¿Qué hago? Acá pregunta yo, te pregunto que me hicieron una vez, y bueno, una vez lo hablamos con Carla. ¿Qué hago cuando me piden una oración? Cuando ponen en el oramos o en las bellas oración. ¿Hago realmente o contesto amén y pongo, bueno, orando? ¿Me tomo el tiempito de escribirle a esa persona, de hacer la oración? Esto es como para que no tengamos deuda de oración en el banco del Señor, digamos. Sigo ahí, página 65. Vamos a ir avanzando un poquito, porque bueno, esto sí lo leyeron. Al final de todo dice algo muy loco. Solo recuerde dos cosas, dice que ella vio un cartel en ese tiempo, ¿no? Solo recuerde dos cosas. No se preocupen por pequeñeces y todo es una pequeñez. Y ella ahí puso, qué ilógico, y cómo el mundo, la filosofía del mundo, quiere minimizar las dificultades porque no tienen respuestas reales, porque no saben dar una respuesta de vida, o una respuesta desde el corazón de Dios. Entonces, si no te preocupes por nada, ¿no es cierto? Porque todo es una pequeñez, no te preocupes por pequeñeces, si todo es una pequeñez, yo te diría que no es lo mismo que se te rompió la uña que te acabas de hacer en uña esculpida, a que te diagnostiquen un hijo con una enfermedad terminal. Yo no veo que sea la misma pequeñez. Entonces, a la que se le rompió la uña, podemos decirle, bueno, sí, mira, no te preocupes, no, con que cierres la mano no se nota, pero la persona que tiene un hijo con una enfermedad terminal necesita un acompañamiento, una oración, necesita escuchar palabra del Señor. Entonces no todo es una pequeñez, no minimicemos, no tratemos de meter todas las cosas en la misma bolsa. Eso, esa falta de oración es como, a ver, es como no tomar, dice ahí la palabra, ¿no? La autora, es como no respirar. Sabemos que nos alimentamos de la palabra y la oración sería como el oxígeno, el Espíritu Santo moviéndonos. Sigo en página 66. Hay una pregunta en la página 66. ¿Por qué cree usted que la falta de oración es un obstáculo tan grande? Ahí, ¿qué contestaron? ¿Qué contestamos cada uno de nosotros? ¿Por qué creo que la falta de oración es un obstáculo tan grande? Y porque la oración es el área más batallada. Por ahí se dice que el diablo le tiene más miedo al grupito de hermanas de intercesión, ¿no? que a un misionero, que a un evangelista. Satanás quiere de todas formas evitar que vos ores, que te juntes a orar, que tengas el tiempo de intimidad con el Señor. Te va a distraer, te va a hacer sonar el teléfono, te va a tocar el timbre. Por eso tenemos que apartarnos, por eso tiene que ser un lugar cerrado. La palabra dice, cuando ores, cierres la puerta. No está diciendo si oras. Cuando ores, cerrá la puerta, quita la distracción, apaga el celular, que sea de madrugada, que cuando todo está quieto. Tenemos que tener la disciplina como discípulos, esa obediencia. En Mateo 6, ahí nos explica bien cómo es el tema de la oración. Los discípulos, de todas las cosas que dicen la palabra, le dijeron a él, enséñanos a orar. En Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, Pablo va contando cuáles son las partes de la armadura y no la pone la oración como una parte más. Él entiende que si te estás poniendo la armadura de Dios es porque ya estás orando. No es que la oración no es parte de la armadura. Él entiende eso. Y dice en un momento, velando en toda oración, ¿no? Dice velando. Y de paso dice él, oren por mí también. Es como que se manda ahí un pedido de oración para él. Página 66. Página 67. Vamos avanzando un poquito. Tenemos por qué temer al enemigo, dice por ahí arriba. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tenemos que tener miedo al enemigo. Él nos tiene que tener miedo a nosotros. Porque nosotros tenemos al Señor de parte nuestra. Mayores que están con nosotros. El temor paraliza. Segunda de Timoteo 1:7 dice, ¿qué espíritu te ha dado Dios?
Espíritu, ¿de qué nos ha dado Dios? La respuesta está ahí. No es de temor, sino no me sale de memoria. Bueno, la respuesta la tenemos ahí. El temor nos paraliza, el Señor no nos quiere tener quietos. Sigo en la página 67. Luchamos contra un enemigo, pero Dios nos dijo que Él va a reprender al devorador por nosotros. Volvemos a Malaquías 3, volvemos al tema del diezmo. Si sabemos que Él va a reprender al devorador por nosotros y nosotros diezmamos, entonces ¿por qué estamos batallando? Si nosotros somos fieles en la ofrenda, en las primicias y en el diezmo, el Señor dice, yo voy a reprender al devorador por ustedes. Mirá qué tranquilo que estaríamos, mirá cuántas oraciones de reprensión y de echar fuera demonios nos estaríamos ahorrando. Entonces, ahí tenemos también otra joyita. Él dijo que lo va a reprender por nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes en esa parte. Al final de la página 67 dice, sin oración no tengo esperanzas de vivir una vida victoriosa. Y te doy una otra joyita. No estamos en una guerra espiritual, la guerra la tenemos ganada. Estamos en una batalla. Estamos en una batalla contra el otro y el otro sabe que perdió. Pero como decimos, es incansable, él no se cansa. Voy rapidito al día 5, al día del legalismo, y ya estamos terminando. El legalismo nos impide disfrutar la presencia de Dios. El tesoro de hoy, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca, con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese temor de mí no habla de miedo, sino habla de esa reverencia moral, habla de admiración, respeto y confianza que tenemos por Dios. Ese temor de mí, dice el Señor, no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado. Legalismo, fariseísmo, religiosidad. Ponemos por delante cosas que hemos aprendido del hombre antes que el mover del espíritu. Y a mí me venía muy loco la parte de María y Marta, que todos la conocemos, ¿no? Disfrutar la presencia de Dios. Marta estaba ocupada haciendo la comida y limpiando la cocina, y María estaba muy cómoda escuchando del Señor, y el Señor dijo que María había elegido la mejor parte y era disfrutar de la presencia de Él. Marta y María, Lucas 10, del 38 al 42, si lo quieren buscar. Entonces, ¿qué prioridades tenemos nosotros? ¿Las prioridades del mundo o versus las promesas de Dios, digamos? ¿Qué promesas? De paz, de gozo, de descanso, de disfrutar de su presencia, del contentamiento. Tenemos esta última roca, dice la escritora a mitad de la página 68. Esta última roca que hay que hacer rodar fuera del camino antes de ser libres para avanzar sin obstáculos. Vamos a ir... Disfrutemos de la presencia del Señor basados en estas promesas del Espíritu Santo. Esto está en Juan 16:13, que dice que Él nos ha de revelar las cosas por venir. Nos revela las cosas que han de venir. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Entonces, movámonos en esto. Yo quería acá que leamos cada uno esta parte en la página 69, estos versículos que dice, escriba lo que aprenda sobre el legalismo en cada pasaje, calculo que lo han hecho, y lo que estamos aprendiendo es misericordia del Señor, misericordia, gracia y fe. Sigo con la página 69. Dice que el legalismo emerge cuando suceden estas tres cosas. Cuando las reglas reemplazan las relaciones, en el punto 1. El beneficio más grande que Cristo pudo dar al hombre de la mano seca fue una relación con el Salvador. Él le interesó más la persona que tenía esta necesidad que fuera un sábado y que todos los fariseos lo estén mirando. Punto 2. Los microscopios reemplazan a los espejos. Nos ponemos a buscar cosas pequeñitas en vez de hacer una introspección propia. Nos ponemos a mirar en el otro, buscándole la quinta pata al gato, en vez de buscarnos a nosotros dónde es que estamos fallando. ¿Sí? Punto número 3, que está en la página 70. Bueno, el de punto número 2 dice, el cristiano que se concentra en la falla de los demás no puede disfrutar
verdaderamente la presencia de Dios, y así termina la página 69. Punto 3. La ocupación reemplaza la pasión. Y dice, la obediencia sin amor es nada más que la ley. La ocupación reemplaza la pasión. Cuando yo estoy ocupada, como estaba Marta, pierdo la pasión de escuchar al Señor. Cuando yo tengo algo que hacer porque me lo propongo y estoy ocupada, pierdo el goce de lo que debería estar haciendo. En Jucum decimos que la obediencia es inmediata, gozosa y completa. Cuando el Señor te pide algo, se hace de inmediato, se hace sin queja, ¿sí? Y se hace completa, todo lo que nos pidió el Señor, y si podemos ponerle un IVA. Debajo de esto, en la página 70, tenemos un termómetro que los animo a que cada uno lo haga en particular. Esto no nos vamos a meter. Y como para ir terminando, hay 3 puntos que dice, este viaje tiene que ver con una relación, no con reglas. El Señor busca tener una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Dice, si le pide que Él se haga totalmente real para usted a través de su palabra y derrame todo su amor, estoy abajo en la página 70, y que derrame todo su amor sobre usted, podrá disfrutar de Dios, aunque no disfrute de la confrontación, obviamente que no. Dios va a hacerse muy personal para nosotros durante estas próximas semanas. La autora está pidiendo que aunque esto cueste, sigamos, avancemos, seamos esforzados y valientes. Punto 2, en página 71. Este viaje tiene que ver con usted. Todo lo que dice ahí tiene que ver conmigo. Simplemente permita que la palabra de Dios sea un espejo de lo que usted desea ver reflejado en su vida. Que podamos reflejar mínimamente a Cristo nosotros. Punto 3. Este viaje tiene que ver con el corazón. Y ahí aclara, este estudio bíblico es para el corazón, para soltar toda cadena que impide que el corazón disfrute de la libertad abundante de la salvación de Cristo. Entonces, punto 1, el Señor nos confronta. Es un Señor de relación y no de reglas. Esto tiene que ver conmigo y este viaje tiene que ver con el corazón. Y yo acá, bueno, acá termina la semana. Y yo anoté y les pregunto, ¿saben quién tenía 5 piedras en su mano? Nosotros acabamos de remover 5 piedras, ¿sí? 5 obstáculos. La piedra de la incredulidad, de la soberbia. Tratamos de aprender un poquito de la idolatría, de la falta de oración, del legalismo. Y a mí me llevaba estas 5 piedras a las 5 piedras que tenía David. Cuando David se enfrenta a Goliat, dice que él se agachó y eligió 5 piedras. ¿Sí? Y con la primera lo derrotó a Goliat. ¿Cuál es el Goliat que tenés que derrotar vos? ¿La incredulidad, la soberbia, la idolatría? ¿O vas a tener que usar las 5? ¿Cuál es la que más ruido te hace? ¿Sí? Usá cada una de estas piedras para derrotar al Goliat de cada uno de los días. Y hablamos de obstáculos. Y el obstáculo dice la definición en el diccionario, que es un estorbo, que es un bloqueo en el camino, ¿sí? Y nosotros sabemos que es un camino que nos está llevando a la libertad. Que estas 5 piedras también pueden ser palos en la rueda, como se dice, ¿sí? Y acá dice que esto tiene que ver con nuestro corazón, y yo creo que tiene que ver con nuestro corazón y nuestra mente, porque el campo de batalla que usa el enemigo para trabajar con nosotros es nuestra propia mente, donde tenemos que renovar cada día. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.